Esta semana ya le estoy entregando las notas y para ir visualizando lo que tenemos hasta el momento, cómo les ha ido con la evaluación de las que pudieron hacer la semana pasada y aquellas personas que no han podido realizar las actividades, pues también mirar de qué manera se les puede colaborar. En la semana pasada iniciamos nosotros el tercer taller que corresponde a la unidad número 2. Ese tercer taller, perdón, segundo taller que corresponde a la unidad número 2. Ya es un poquito complejo, se entiende. El tema no es un poquito fácil. Ahí en el foro de dudas hay unas links en las cuales pueden colaborar con la relación a lo que tiene que ver con los videos para poder realizar los ejercicios. Hay unos ejercicios resueltos. Hoy vamos a hacer un pequeño recorderis acerca de lo que son vectores y vamos a visualizar prácticamente qué es un vector para que lo tengamos en cuenta y al final estaremos haciendo dos ejercicios que más o menos están relacionados con los temas que ustedes tienen que ver. En el foro de dudas, para que se puedan colaborar, hay unos enlaces directamente, unas páginas de unos videos donde explican paso a paso los ejercicios para que, para que lo tengan en cuenta y así lo puedan realizar los ejercicios. Se entiende que es un poquito complejo, a veces se tiene que demostrar, pero se va a hacer, se va a tener la paciencia para que lo puedan realizar. Les voy a mostrar prácticamente la diapositiva del día de hoy. Me dicen por favor si la ven para poder... Ok, gracias. Lo que vamos a ver hoy son vectores que tienen que ver con el tema que ustedes, con la actividad que ustedes tienen que entregar. Esto corresponde prácticamente vectores a una parte muy importante, lo que tiene que ver con el álgebra lineal. Es como hablar de vectores como la pieza clave de lo que tiene que ver álgebra lineal. Es un pilar fundamental. La primera parte, lo que cuando se desarrolla determinantes, cuando se desarrolla los sistemas de ecuaciones lineales y toda esta parte, es para poder nosotros resolver lo que tiene que ver con vectores. Vamos a tener un concepto aquí de qué es un vector. Cuando hablamos nosotros de vectores, estamos definiéndoles en un R2. Para ponerlo un poquito más como al contexto, ¿qué es R2? Más adelante vamos a ver qué es R3, R cuadrado, R cubo. R cuadrado, estamos hablando de los números reales. ¿Quiénes son los números reales? Son todos los números, esos que están establecidos desde el menos infinito hasta el infinito, son todos los números reales. Pero, ¿qué significa R2? R2 es lo que nosotros conocemos como un plano cartesiano. En un plano cartesiano, donde ustedes saben que hay una variable X, que hay una variable Y, en ese plano cartesiano significa R2. ¿Qué quiere decir? Que hay dos dimensiones, dos líneas. En el caso X y Y, R1 y Y, que establece lo que tiene que ver con R2. Eso es lo que cuando nosotros hablamos, en este caso, de un vector, y cuando hablamos nosotros de R3. Más adelante le voy a explicar qué significa R3, que lo van a ver. ¿Qué es un vector? Se le pueden definir como en tres conceptos. Profe, perdón, buenas noches. Sí, buenas noches. Ya no se ve la presentación. Ok, menos mal que me... Ya voy.
Ya voy. Espérese, que de pronto me sale. ¿Ya? Sí, ahora sí, ya se volvió a ver. Gracias. De nada. Se salió de nuevo. Ya sé que... Se salió, ya no lo escuchamos. ¿Ya me escuchan? Sí lo escuchamos, pero no se ve la No, presentación. tranquila, ya. Ya. Ay, espere. Ok. Aquí estamos. Señor Eterno. ¿Me escuchan, sí? Ok, sí. Sí lo escuchamos, pero no vemos. No, ya. Otra vez. ¿Ahí se ve? Sí, ahora sí se ve. Ok, cuando no me salga me avisa. Ahí tenemos, vuelvo y le explicaba que el concepto de vector lo podemos explicar de tres maneras. Entre una de esas, de la parte física, como la ven los programadores, como la vemos nosotros los matemáticos. Cuando nosotros nos hablan de la parte física o el físico, como la ven, ellos solamente ven ese un vector como un sentido que tiene una dirección y una longitud. Esa dirección, esa longitud la establecen por medio de una flechita. Así la ve un físico. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, en la segunda imagen de la mitad, vemos que hay diferentes vectores, porque así lo establecen ellos. Y ahí está en R2, que significa, como explicamos otra vez hace rato, R2 significa que hay dos dimensiones, en este caso X y Y. Y en la tercera imagen es la que es la tridimensional, que significa R3. Nosotros vivimos en un contexto de R3. ¿Qué significa un contexto de R3? Son tres dimensiones. Si ustedes ven la esquina de su sala, de su cuarto, ven que hay tres dimensiones. Si ven la esquina de su cuarto, de su sala, ven que hay una altura, ven que hay un ancho y ven que hay un alto, un largo. Ahí hay tres dimensiones. Eso se conoce como R3. A diferencia de un R2, que es un simple plano. Lo que ven ustedes pueden ver dentro de sus paredes, ven solamente dos dimensiones, un largo y un alto. Esos son dos dimensiones, en este caso R2 y R3, que prácticamente son tres. Lo que nosotros podemos establecer como un cubo. Para un programador, eh, perdón, los vectores lo ven como una lista de números. Ellos solamente establecen los vectores como unos valores que se establecen para programar y para colocar. Ellos no lo ven más de otra manera, como lo ve el físico, no. Por ejemplo, ellos establecen que los vectores, ahí hay un ejemplo de metros cuadrados y el precio. Entonces dice, para un programador dice, ¿cuánto vale el metro cuadrado de estos apartamentos? Entonces le dicen, no, cada metro cuadrado vale tanto. Eso es para ellos un vector donde establecen dos valores. Y a partir de ahí, ellos programan y ellos establecen lo que determina lo que es un vector, una lista de números. Por ejemplo, ellos pueden decir para un programador cuando está haciendo la matriz o el vector es qué valor tienen los ciertos artículos. Los artículos tienen un valor y eso establece una lista. Eso es lo que significa en este caso para un programador. Mientras que para la parte matemática relaciona todo, tanto la parte física como la parte programática. Los relaciona entre ellos dos. Y entre ellos se manejan dos elementos
muy importantes, que es lo que más se usa, que es la suma de vectores y la multiplicación. En la primera parte ustedes pueden ver que dice B con una rayita arriba, una flecha. Así se establece un vector, más W con una flechita arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que son dos vectores, B más W. Y en la parte de abajo, de ese circulito que ustedes ven, aparece el número 2 multiplicado por B y una rayita arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese es un número real, que en álgebra lo llamamos escalar, que se multiplica por un vector. Ahí hay una parte de la suma de vectores, la multiplicación de escalar por vectores, pero no nos vamos a quedar ahorita en eso. Vamos a seguir acá y ahorita llegamos a esa misma pantalla. Esto es como se grafica un vector en un R2. Ahí nosotros vemos X, nosotros vemos Y, nosotros vemos gráficamente el vector donde tiene un origen, que es el centro, el famoso 0,0. Y si dibuja una flechita a partir de ese origen, que se direcciona hacia cualquiera de los valores. ¿Cómo nosotros podemos establecer esa línea? De la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos en el primer gráfico, dice menos 2, y abajo tenemos 3. Entonces, ¿qué se hace ahí? Entonces, menos 2 es lo que nosotros llamamos X, y 3 es lo que nosotros llamamos Y. Entonces, ahí vamos bueno, ese no está acá. Aquí está. En lo que es el color amarillo, ese es ese vector. Menos 2. Entonces, cada cuadrito, ustedes ven ahí, cuadrito grande, azul, es una unidad. Entonces, si ustedes notan, a la parte izquierda, a partir del origen, se va 2 espacios hacia la izquierda, que sería el menos 2, y sube 3 espacios, que sería el 3. Ahí está el menos 2, 3. Vemos el color, la flechita verde, que es 1,2. Entonces, en la mano derecha, primer cuadrito, está el 1. Y 2, que es la parte Y, sube 2 cuadritos. Y nace del origen hasta ese punto. El siguiente es 2, menos 1, que es el color rosadito. 2 en X menos 1 en Y. Entonces, 2 valores en X y menos 1 en Y. Y ahí trazamos el vector partiendo del origen hasta el punto. Y tenemos el moradito, que es 4,0. 4 en X, 0 en Y. Entonces, si ustedes notan, son 4 cuadritos que recorren y ahí tenemos 4,0. De esa manera se grafica lo que tiene que ver un vector en R2. Ahí está el ejemplo. Menos 2,3, entonces tenemos menos 2 en X hacia la parte izquierda y 3 en Y. Vemos la parte roja y trazamos el punto del origen hasta ese punto final. Y ahí graficamos lo que tiene que ver un vector. Acá tenemos otros vectores de ejemplos. Menos 2 en X, menos 1,5 en Y, baja. O en la otra parte, 3 en X, menos 1 en Y. Siempre, en ese caso, los vectores parten del origen. En ese caso, están partiendo del origen. Tenemos acá ahora el famoso R3. R3, como le hablaba, son 3 dimensiones. Entonces ya es en 3D lo que se conoce. Y ya se añade una letra más, porque anteriormente teníamos X y Y. Ahora tenemos X, Y y Z. Entonces,
En este caso, X es 2. Si nosotros notamos a partir del origen, la parte verde, ahí está el amarillo, está el verde un poquito más profundo. Entonces establecemos 2 puntos. A partir de ese punto dice 1, que es el rojo, es en Y, esa línea que está ahí, el eje se llama Y. Corremos 1 y luego hice 3. A partir de ese punto subimos 3 unidades, que en este caso Y siempre va a ser la línea de en este caso totalmente vertical. Y ahí establecemos o se grafica un vector de R3, de 3D o de 3 dimensiones. Siempre establecido así, X, Y y Z. En este caso, X vale 2, Y vale 1 y Z vale 3. Ahí tenemos el gráfico, el anterior. Ahí lo tenemos, Z, Y y X. Entonces, ahora volvemos a esta, a la que habíamos hablado. Que en un vector lo importante es la suma y la multiplicación. La suma de vectores y la multiplicación de un vector por un escalar. Entonces miramos nosotros, ya tenemos en cuenta cómo se grafica un vector. Por ejemplo, en la primera parte hay dos vectores, 3 y menos 5. Si nosotros lo graficaríamos sería 3 en X menos 5 en Y. Más otro vector, que en ese caso es el azulito, que sería 2 en X, 1 en Y. ¿Cómo se suma? Pues se suman las X con las X y las Y con las Y. Sería 3 más 2 menos 5 más 1. Nos daría 5 menos 4, que sería el vector resultante. En el otro tenemos el escalar, que el escalar, como les decía, es un número que pertenece a los números reales. Ya ahorita vamos a explicar cómo se grafica un escalar. Y ahí estamos multiplicando ese vector 3, menos 5, 3 en X, menos 5 en Y, multiplicado por 2. ¿Qué quiere decir? Que se suman dos veces la misma unidad. O sea que ya en X no va a ser 3, sino va a ser 6. Y en Y no va a ser menos 5, sino va a ser menos 10. Y acá tenemos, en este caso, primeramente, de acuerdo a la diapositiva anterior, la suma. Si nosotros notamos en la primera gráfica, tenemos el primer vector B y W. B, que habíamos dicho que era, B, que en ese caso sería 1 en X y 2 en Y. Y W, que sería 3 en X menos 1 en Y. ¿Cómo se suma? Entonces, colocamos el primer vector, que en este caso es V, que es 1, 2, 1 en X, 2 en Y, y a partir de donde terminó, vamos a iniciar el segundo vector, que en este caso es W. Entonces, si ustedes notan, lo que se hace es rotar ese vector hacia arriba, en la segunda imagen que ustedes ven, y queda como una especie de una escuadra. Y el vector resultante pues sería desde el origen hasta el final donde llegó la flecha. Entonces miremos que en el primer vector es 1, 1, 2. En el segundo es 3 menos 1, 3 en X menos 1 en Y. Si sumamos nos da 1 más 3, 4. O sea, 4 en X. Como ustedes pueden ver, en la cuarta gráfica hay 4 y menos 1. 2 más menos 1 da 1 y sube 1, que ese sería el vector resultante. De esa manera se grafica lo que tiene que ver con vectores. Y aquí tenemos la otra diapositiva, que en ese caso ya sería el escalar por un vector. ¿Cómo se grafica? Pues el escalar, como lo habíamos hablado, se grafica el vector, en este caso ese vector de color amarillo, sería 3, 1.
Si sería 2b, lo multiplicaríamos 2 veces por ese valor. Entonces sería 6 y y valía 2, que es como ustedes pueden ver, se alarga el vector. O, en ese caso, como un tercio, en vez de alargarse, se contrae, que sería un tercio de b. Y ese es un escalar. Un escalar es un número cualquiera que pertenece a los números reales. En este caso, el escalar puede ser 2, puede ser, en este caso, un tercio, puede ser menos un octavo, puede ser el número que se le coloca. Y lo que se hace es multiplicar. Multiplicar el vector, en este caso, por el número, como lo que ustedes pueden ver en la gráfica. Y ¿Cómo se determina el escalar? no, el escalar depende del ejercicio que usted le estipule. No le dan, no quiere decir que el escalar lo determina un número, no. Si a usted le dan una ecuación, por ejemplo, 3b más 4w, ya le está diciendo que el escalar es ese 3 y el escalar es ese 4, ¿sí? Entonces no establece. Ahora, si ya usted lo relaciona con un problema, pues ahí sí ya tienen que colocar el número que corresponde de acuerdo al problema. Por ejemplo, voy a decir un ejemplo así muy... Si a usted le corresponde que una casa, voy a suponer, que en una forma programática, que una casa tiene un valor de 85 millones, 10 casas, ¿cuánto? Entonces, ese escalar sería el 10. Lógicamente, ese ejemplo no está rasgado al vector, solamente que es de acuerdo ya al problema que usted coloca ese escalar, pero ya en problemas, ya cuando le piden desarrollar ya de acuerdo al ejercicio que se le estipule. Pero cuando usted tenga un problema, ya usted le dice, ah, bueno, si me pide que se duplique, pues lo coloco el número 2. Si me pide que se triplique, pues le coloco el número 3. Si me piden que le saque la tercera parte, pues lo multiplico por un tercio. O sea, ya depende del problema que usted puede colocar ese numerito al lado, ese escalar. Estamos hablando entonces que el escalar son las veces del vector. Sí, señor, son las veces. Okay. Cuando es un número entero completo, puede decir que se alarga. Cuando es un número reducido como un tercio, un decimal, se contrae. Ya la relación la aplica de acuerdo si se le da un problema. En la siguiente diapositiva, bueno, ahí concluyendo en esa parte, ahí podemos ver que para sumar vectores o para multiplicar, es sencillo, se multiplica, se suman los valores, x1 más x2, y1 más y2. Y en la otra, se multiplica el número por el vector. Como ustedes pueden ver, lo que se hace es alargarse. Ahora sí, esos valores de vectores se le identifican con unas letras. Normalmente en matemáticas a la variable a la variable x le colocamos una letra i, y a la variable y le colocamos la j. Y un vector se identifica con una rayita arriba, ya sea como una especie de sombrerito o también con una flechita. Entonces, algunos libros la identifican con sombreritos y otros libros la identifican con flechitas. También en algunos libros no la identifican con A y con AJ, sino con la U y con la V. Ya es dependiendo de los autores cómo lo identifican. Solo que la forma o la nomenclatura de poderlo usar son esos, con la flechita arriba. Que es lo mismo que nosotros conocemos en matemáticas como los mismos números imaginarios, que es lo que se simboliza. Ahí ustedes pueden ver, en este caso, la expresión de esos tipos de vectores. Cómo se establece ese rojito, que puede subir o puede bajar dependiendo ya del signo. Ya esta parte que les estoy explicando es la simple nomenclatura. Si ustedes notan,
lo que no hay que tener en cuenta es que un vector lo establece, por ejemplo, en la última imagen 3i más menos 2j, que es el vector. Pero entre ellos no se pueden sumar. Solamente usted puede sumar las i con las i y las j con las j, pero no puede sumar i con j, porque son diferentes. Eso es como decir, usted papas con papas, yuca con yuca, plátano con plátano. O sea, no puede sumar en ese caso otros valores diferentes si no tienen la misma letra. Como cuando nosotros sumamos ecuaciones lineales. Las x con las x, la y con la y, no podemos sumar x y y. Y acá tenemos, en este caso, entonces, esa misma expresión, cómo se simboliza un vector y j, que son los vectores de la base del sistema de coordenadas x y. Voy a colocar una parte de un video en esta diapositiva que he sacado de los mismos videos que se le colocaron, que donde ustedes van a ver la forma cómo se hace la combinación de vectores, una poco más ilustrativa, entonces lo voy a rodar. Por un momento todos los distintos vectores que puedes conseguir si eliges dos escalares y usas uno para escalar un vector y lo sumas con el otro vector también escalado. ¿Qué conjunto de vectores de dos dimensiones puedes conseguir así si puedes elegir cualquier par de escalares? La respuesta es que puedes conseguir cualquier vector bidimensional y creo que es un buen ejercicio pensar el porqué. Un nuevo par de vectores base como estos nos proporcionará una forma igualmente válida de asociar pares de números con vectores bidimensionales. Pero esta asociación es, sin ninguna duda, distinta de la que tenemos si usamos la típica base de i y j. Veremos esto con más detalle más adelante, describir la relación exacta entre los distintos sistemas de coordenadas, pero por ahora, solo quiero que te quedes con la idea de que cada vez que describimos vectores numéricamente, depende de la base que hayamos elegido en un primer momento. De modo que cada vez que escalas dos vectores y los sumas de esta forma, a esto se le llama una combinación lineal de esos dos vectores. ¿De dónde viene esa palabra? Lineal. ¿Qué tiene esto que ver con líneas? Bueno, esto no es sobre su etimología, pero la forma en la que a mí me gusta pensarlo es que si fijas uno de los escalares y dejas que el otro tome distintos valores, la punta del vector resultante dibuja una línea recta. Ahora bien, si dejas que ambos escalares se muevan libremente y consideras cada vector que puedas conseguir así, pueden pasar dos cosas. Para la mayoría de los pares de vectores que elijas, podrás alcanzar cualquier par de números en el plano que te propongas. Todos los vectores bidimensionales están a tu alcance. No obstante, con un poco de mala suerte, podría ser que los dos vectores originales estuvieran alineados y la punta del vector resultante estará forzosamente también en esa línea, una línea que pasa por el origen. En realidad, técnicamente existe una tercera posibilidad. Ambos vectores pueden ser cero, en cuyo caso te quedarías atrapado en el origen. Un término nuevo, el conjunto de todos los vectores que puedes conseguir mediante la combinación lineal de dos vectores, es lo que se conoce como el subespacio generado de esos dos vectores. Así que, con esta terminología, podemos decir que el subespacio generado de la mayoría de los pares de vectores en un espacio bidimensional es todo el espacio bidimensional. Pero si ambos están alineados, el subespacio generado se reduce a esa línea. ¿Recuerdas que dije que en álgebra lineal todo gira en torno a la suma de vectores y la multiplicación por un escalar? Bueno, el subespacio generado de dos vectores consiste básicamente en preguntarse, ¿cuáles son los vectores que puedes alcanzar usando solo esas dos operaciones fundamentales de suma vectorial y multiplicación por un escalar? Esta es una buena ocasión para hablar de cómo la gente a menudo piensa en los vectores como puntos. Se vuelve un poco confuso pensar en una colección de vectores todos en la misma línea, y mucho más si piensas en todos los vectores rellenando todo el plano bidimensional. Así que cuando tratemos con colecciones de vectores como esta, lo normal es representarlos simplemente como puntos en el espacio. La punta de la flecha de ese vector, como es habitual, quiero que pienses que parte del origen de coordenadas. De esta forma, si quieres pensar en todos los vectores cuyo extremo se encuentra en una determinada línea, puedes pensar sencillamente en la línea propiamente dicha. De la misma manera, si piensas en todos los vectores del plano bidimensional al mismo tiempo, considerando cada uno de estos vectores como la punta de la flecha donde termina, en realidad puedes imaginarlo como el plano bidimensional infinito que forma este espacio y olvidarte de las flechas. En general, si piensas en un vector individual, imagínatelo como una flecha,
pero si estás trabajando con una colección de vectores, conviene pensar en ellos como si fueran puntos. Así que, con el ejemplo del subespacio generado, resulta que el subespacio generado por la mayoría de pares de vectores acaba siendo todo el espacio bidimensional, pero si están alineados, el subespacio generado se reduce a una línea. La idea de subespacio generado se vuelve más interesante si pensamos en vectores en el espacio tridimensional. Por ejemplo, si tomas dos vectores en 3D que no están apuntando en la misma dirección, ¿qué significa considerar su subespacio generado? Bueno, el subespacio generado de estos dos vectores es la colección de todas las combinaciones lineales de esos dos vectores, lo que significa todos los vectores que puedes conseguir escalando cada uno de esos dos vectores y sumándolos entre sí. Imagina que tienes dos perillas que puedes girar y que cada una define los escalares de la combinación lineal. Sumando esos dos vectores y marcando la punta de ese vector, la colección de todos estos vectores formarán un plano infinito que pasa por el origen del espacio tridimensional. Este plano es el subespacio generado de esos dos vectores, o de manera más precisa, el conjunto de todos los vectores cuya punta termina en ese plano es el subespacio generado de esos dos vectores. Es una imagen mental interesante, ¿no? Entonces, ¿qué pasará si añadimos un tercer vector y consideramos ahora el subespacio generado de estos tres? Una combinación lineal de tres vectores se define más o menos de la misma forma que se hace para dos. Eliges tres escalares diferentes, escalas cada uno de esos vectores y los sumas. E igual que antes, el subespacio generado de estos tres vectores es el conjunto de todas las posibles combinaciones lineales. Ahora pueden pasar dos cosas. Si el tercer vector resulta que está en el subespacio generado de los otros dos, entonces el subespacio generado no varía, sigue siendo el mismo. Se quedan atrapados en el mismo plano. En otras palabras, añadir una versión escalada de este tercer vector a la combinación lineal no te da acceso a vectores nuevos. Pero si eliges de manera aleatoria el tercer vector, lo más seguro es que no va a estar en el subespacio generado de los dos primeros. Así que va a estar apuntando en una dirección distinta y eso te abre la posibilidad de alcanzar cualquier vector del espacio. Una forma de pensar sobre esto es imaginar que al escalar ese tercer vector, mueves el plano que formaba el subespacio generado de los otros dos, barriendo todo el espacio. Otra manera de pensar en esto es considerar que tienes a tu disposición los tres escalares que puedes usar para alcanzar cualquier punto del espacio tridimensional. Ahora bien, para los casos en los que el tercer vector está en el plano formado por los otros dos, o el caso en dos dimensiones en los que los dos vectores estaban alineados, necesitamos definir una terminología que describa el hecho de que al menos uno de estos vectores es redundante y no aporta nada nuevo al subespacio generado. Cuando esto ocurra, que tengas varios vectores y que puedas quitar uno sin reducir el subespacio generado, diremos que ese vector es linealmente dependiente de los otros. Otra forma de decirlo es que uno de los vectores se puede expresar como combinación lineal de los otros, porque ya estaba en el subespacio generado de los otros dos. Por otro lado, si cada vector realmente añade una dimensión al subespacio generado, se dice que estos vectores son linealmente independientes. Así que con toda esta terminología, y esperemos que con una buena imagen mental asociada, te planteo lo siguiente. Bueno. Por un momento, todo... Hay un poquito lo que cuando hablamos ya de lo que tiene que ver con vectores en R2 y en R3. Hay que volverlo a ver el video porque, vuelvo y le digo, los vectores es un poquito complejo para poder entenderlo, entonces hay que volverlo a ver para poder entender un poquito mejor lo que tiene que ver el concepto. Aquí les traigo yo un ejemplo desarrollado paso a paso de lo que algunos tienen que hacer durante las actividades. Entonces les tengo 3 ejemplos para que lo podamos ver. El primero dice así: si L, que va prácticamente enuncian 3 vectores, menos 1, 1, 0, 2, 0, 1, 1, 2, menos 1, es base R3, L es un sistema libre. ¿Qué es un sistema libre? Un sistema libre es que no dependa un número del otro, que prácticamente los vectores son muy independientes, no dependen de ellos, sino son muy independientes. Cuando tenemos eso, por ejemplo acá menos 1, 1, 0, quiere decir que X vale menos 1, Y vale 1, Z vale 0.
Primero vale X, luego vale Y, luego vale Z. Entonces, ¿qué hacemos? Como es un sistema libre, lo que hacemos es igualar estos valores a ceros. Colocamos la palabra alfa, beta y gamma. Alfa que parece una A, beta que parece una B, y gamma que parece como una de Y. Y esto lo vamos a igualar a cero. Entonces vamos a plantear el sistema de ecuaciones. Entonces lo que hacemos es multiplicar. Alfa por menos 1 me da menos alfa, más B por 2 me da 2 beta, más gamma por 1 me da gamma, igual a 0. Si nosotros encontramos que alfa, beta y gamma es igual a 0, podemos decir que es un sistema libre y que no tiene dependencia. Lo mismo formamos la segunda ecuación. Alfa por 1, alfa, como ustedes la pueden ver en la segunda parte, más 0 por beta, pues da 0, por eso no la colocamos, más 2 por gamma, 2 gamma, igual a 0. Ya formamos la segunda ecuación. Y la tercera ecuación, tenemos alfa por 0, más beta por 1, más gamma por menos 1 para 0. Y aquí planteamos las tres ecuaciones, en este caso, con tres incógnitas, que sería alfa, gamma y beta. Espera que voy a quitar el sonido. Ya. Okay. ¿Siguen viendo las diapositivas? Sí. Ok, bien. Ok. Entonces la última, tenemos beta menos gamma igual a 0. Lo que hacemos es un sistema de ecuación lineal sencilla, despejar. En este caso despejamos la última. Usted esto lo puede hallar por sistema de matriz escalonada o de esta manera, que es igualación, beta igual a alfa. Lo que hacemos luego es tomar ese valor de beta igual a alfa y reemplazarlo en la segunda ecuación. En la segunda ecuación tenemos alfa, está sumando 2 gamma, pasa a restar. Entonces tenemos que beta es igual a gamma y que alfa es igual a menos 2 gamma. Esos dos valores lo que hacemos es reemplazarlo en la primera ecuación, menos alfa más 2 beta más gamma igual a 0. Y al reemplazar esos valores, entonces tenemos que menos por menos da más, 2 más 2, 4 más 1, 5. 5 gamma igual a 0, por lo tanto, el 5 que está multiplicando pasa a dividir, prácticamente me queda que gamma es igual a 0. Entonces, como gamma es igual a 0, nos vamos a la parte de atrás y gamma es igual a beta, entonces beta es igual a 0. Entonces, como gamma y beta son iguales a 0, entonces multiplicamos 2 por gamma, que vale 0, entonces alfa también vale 0. Como todos tres son ceros, es un sistema libre, quiere decir que L es un subconjunto de B, y B es una base de R3. O sea que ese ejemplo que nosotros tenemos es un ejemplo claro que es una base, en este caso de 3 dimensiones. El otro ejemplo que tengo acá dice ahí, constituye los tres vectores B1, B2 y B3, es base de R3. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos los tres vectores, B1, B2 y 3, y formamos una matriz. Ustedes notan 1, 2, 3, la primer vector, el segundo vector 2, menos 1, 0, y el tercer vector 1, 1, 0. Miramos si son lineal e independiente. ¿Cómo hacemos nosotros para saber si son lineal e independiente? Hallando el determinante. Entonces, como ya más o menos nosotros sabemos cómo hallar el determinante, aquí lo aplicamos rápidamente, me da 9. Como me da un número diferente a 0, quiere decir que es independiente. Si en caso me llega a dar igual a 0, quiere decir que no son dependientes, que no son independientes, son dependientes. Y ya ahí puedo establecer prácticamente en ese caso
la razón de esos vectores. Para este caso, la razón es 3. ¿Por qué? Porque tengo un sistema de matrices de 3 por 3 y porque me da un valor diferente de 0 el determinante. Entonces, ¿cómo yo puedo generar, a partir de ahí, cómo yo puedo generar ese conjunto de generadores a partir de esa base, de esos vectores? Lo mismo. Vamos a colocarle las palabras alfa, beta y gamma. Y vamos a igualarlo en este caso a x, y y z. ¿Por qué lo vamos a igualar a x, a y y a z? Porque ya sabemos que al diferencia del anterior no es igual a 0. Porque el anterior sí es dependiente. En este caso no es dependiente. Es independiente. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos. Lo mismo. Alfa por 1 más beta por 2 más gamma por 1 es igual a x. Teniendo en cuenta ese orden. El segundo. Alfa por 2 menos beta por 1 más gamma por 1 es igual a y, teniendo en cuenta el orden. Y el tercero, 3 por alfa, 0 beta, pues no existe, 0 gamma no existe, es igual a z. Entonces ahí tengo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que sería alfa, beta y gamma. X, y z son los generadores de esa nueva base. Esos valores, ahora lo que hago yo es lo mismo, despejar. Despejamos alfa. Alfa es igual, está multiplicando. El 3 pasa a dividir, entonces alfa es igual a z sobre 3. Y ese valor, lo que hacemos ahora es reemplazar ese alfa en la segunda ecuación. ¿Cuál es la segunda ecuación? Alfa menos beta más alfa menos beta más gamma. Y vamos a reemplazar en ese caso el valor de alfa, que es z sobre 3. Y despejamos el y que está en este lado. Despejamos. Aquí tengo un error de signo porque aquí era menos. Claro, acá tengo un error de signo. Era menos y más alfa igual a beta. Reemplazamos este valor en la primera ecuación. Entonces tenemos z sobre 3 más 2 por beta. Como está Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Dice, en la primera dice alfa por 1, entonces da alfa, beta por 2, da 2 beta, y gamma por 1 da 1, ¿cierto? Igual a x. Sí. En el segundo debería de ser alfa por 2, no debería de ser 2 alfa. Ok, sí, tienes razón. Yo tengo un error de digitación. Tienes razón. Sí. No, pero está bien, gracias. Hay un error de Ok. digitación. Aquí sería exactamente 2 alfa menos beta más gamma. Sí, tienes razón. Gracias. Y lo que se hace es reemplazar. Aquí vamos a corregir este en la segunda. Reemplazamos en la segunda ese valor, en ese caso de alfa, y esos valores lo que lo hacemos es reemplazar en la primera ecuación, que sería 2 alfa más 2 beta más gamma igual a x. Al tener esos valores, entonces lo que hacemos es despejar y obtenemos los valores de gamma, alfa y beta, igualándolo a x, y, z. Aquí le debo hacer la corrección, porque aquí vale el 2. Aquí vale el 4. Ok. Ok. Aquí tengo el center. Listo. Y ya despejamos en ese caso alfa, despejamos los valores, encontramos lo que tiene que ver con gamma.
Ahí aclaro, tengo el error, tengo que corregir, entonces ahí cambiaría unos numeritos. Pero el proceso es ese, ¿sí? Aclaro esa parte. Por eso, por ese signo y por ese número cambia la respuesta, pero el proceso sí es igual. Después de eso, tenemos lo que tiene que ser alfa, beta y gamma, que es lo que, la base. Cuando le piden un ejercicio, usted halle la base a partir de eso. Eso es lo que tienen que hacer. Luego aquí hay otra parte que dice, halle las coordenadas 2, 4, 6 en dicha base. Entonces lo que hace es reemplazar x, y z, que es 2, 4, 6, en alfa, en beta y en gamma, para obtener los valores. En este caso, al reemplazarlo, teniendo en cuenta ese error, daría 2, 10 tercios y 0, que serían los valores de los vectores B1, B2 y B3. Y el último es el ejemplo, en este caso, si tengo x, y, z que pertenece a R3, x más y más z es igual a 0, vamos a ver si esto es un vector. Entonces tomamos u más b. El vector u más el vector b que pertenece a un subconjunto S, el que está anteriormente enunciado. Tenemos alfa y tenemos beta que pertenece a todos los números reales y aplicamos la propiedad. Recuerde que habían dos aspectos importantes que se aplican en álgebra y una es la suma y otra es la multiplicación. Aquí aplicamos la suma, a suma de vectores. Este ejercicio creo que es el que tienen ahí para ustedes para hacer. Ahí está prácticamente enunciado lo que tienen que hacer. Entonces, U, ¿qué es igual? Pues un vector X, Y, Z, pues te colocan tres vectores, A1, A2 y A3, V colocan B1, B2, B3. Las letras, en ese caso no importa si usted coloca otras letras, no importa, lo importante es cómo lo enuncie. Y si usted nota, lo está enunciando igual al subconjunto. A1 más A2 más A3 igual a 0, lo mismo que dice arriba, X más Y más Z igual a 0, entonces lo que hace es reemplazar. B1 más B2 más B3 igual a 0, entonces reemplaza. Y en la parte de abajo, ya lo que hace es alfa por A1 por A2 más beta por B1 por B2, B3, lo que hace es multiplicarlo. Y si ustedes notan, entonces hace la suma, alfa por A1 más beta por B1, alfa por A2 más beta por B2, alfa por A3 más beta por B3, y lo que hacemos es factor común, factorizamos alfa, factorizamos beta. A1 más 2 más A3, como dice atrás, es igual a 0. B1 más B2 más B3, como dice atrás, B1 más B3 es igual a 0. Entonces, al multiplicar todo número por 0 me da igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que este es un conjunto que pertenece a los vectores, lo que ustedes tienen que demostrar. Y en la otra parte, ahí dice, para establecer nosotros el número de vectores. Calcule una base. Cuando ya a partir de eso tienen que calcular una base con el número de vectores. Entonces, ¿qué se hace? El número de dimensiones. ¿Cuántas dimensiones tenemos ahí? En este caso, R3. R3, le colocamos el número 3. Pero el número de ecuaciones, ¿cuántas ecuaciones nos dieron? Nos dieron una sola ecuación. Y es igual a 2. O sea que hay que hallar dos vectores. Entonces, ¿qué se hace ahí? X más Y más Z igual a 0, que es lo que tenemos el ejemplo, el ejercicio anterior. X más Y más Z igual a 0. Y lo que vamos a ver despejar es X. Aclaro, usted puede despejar X, puede despejar Y o puede despejar Z. Solamente puedes encontrar que son dos vectores. Como ahí arriba dice, 3 menos 1 es 2. O sea, solamente dos variables pueden trabajar ustedes, porque acá lo dice arriba. Por eso se despeja una variable. Entonces, X al despejar, X es igual a menos Y menos Z. Entonces tenemos que el primer valor es X. Como X vale menos Y menos Z, lo colocamos. Menos Y menos Z. ¿Cómo? El segundo valor vale Y. Entonces colocamos Y y el tercero vale Z. Y lo que hacemos ahora es factorizar. Y multiplicamos por menos 1 me da menos Y. Y multiplicamos por 1 me da Y, como lo ven ustedes en la segunda. Y Y multiplicamos por 0 no me da nada, por eso en Z no hay nada. Con el valor de Z, Z multiplicado por menos 1 me da menos Z. Entonces tenemos menos Y menos Z. Z multiplicado en la segunda por 0 no tengo nada, solamente está Y. Y Z multiplicado por 1 me da Z.
Y ahí está. ¿Cuál sería la base? Lo que me piden allá. Exactamente lo que ustedes ven. Menos 1, 1, 0, menos 1, 0, 1. En forma de matriz serían esos. Menos 1, 1, 0 y menos 1, 0, 1. Esos son prácticamente los ejercicios modelo que ustedes se pueden guiar para poder resolver los ejercicios con el pie en la base. Aclarar en el foro de dudas, en la parte final, ustedes pueden encontrar ejercicios prácticamente resueltos. Si no estoy mal, hasta hay unos ejercicios que son de los mismos que le piden, que ya están resueltos, pero solamente hay que saberlos buscar dentro de los ejercicios expuestos. Hay varios videos prácticamente explicado todo esto paso a paso. Y de esa manera les quedaría fácil solucionar los ejercicios. Es un tema un poquito complejo, pero que les puede ayudar a ustedes. Ya en este momento ya son las 8. No nos alcanza el tiempo para más nada. Entonces, quisiera como agradecerles por haber estado. Voy a grabar de una vez esto para subirlo. Voy a subir las diapositivas y voy a subirles otros ejercicios resueltos en PDF para que los puedan visualizar. Entonces, si tienen preguntas, pues me las pueden dejar en el chat y las voy contestando, ya que me están pidiendo la sala y no puedo continuar más en la sala ya que hasta las 8. Entonces, quedamos por hoy hasta ahí. Muchas gracias por haber venido, siendo las 8 de la noche. Yo voy a subir esto y los PDFs para que se puedan guiar. Gracias a todos los que asistieron por su permanencia. Amén, gracias. Gracias, Andrea. Feliz noche. Igualmente.